Mirad a mi pobre exmarido. Después de tantos años, sigue siendo pobre, sigue siendo un don nadie. Esas fueron las primeras palabras que Amalia pronunció en voz alta durante la reunión de antiguos alumnos, convencida de que Íñigo seguía siendo el mismo hombre discreto al que había dejado atrás 8 años antes. Las risas no tardaron en llenar el salón, pero ninguno de los presentes imaginaba que, apenas 2 días antes, Íñigo había firmado uno de los mayores contratos de infraestructuras del país y se había convertido en multimillonario. Sin embargo, la mayor sorpresa de aquella noche no fue descubrir su inmensa fortuna, sino comprender que el tesoro más valioso que había construido era una familia unida y feliz, justo aquello que Amalia había perdido para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia demostrará que la mayor victoria no consiste en devolver una humillación, sino en alcanzar una paz tan profunda que el pasado ya no tenga poder sobre nosotros. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? 2 días antes del reencuentro de su antigua promoción, Íñigo Valcárcel dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina y permaneció unos segundos mirando por la ventana. El sol de octubre comenzaba a esconderse detrás de los edificios del barrio de Salamanca, tiñendo de oro las fachadas, mientras la luz de la tarde se apagaba lentamente. El aroma de un café con leche recién preparado llenaba la estancia, y el viejo reloj heredado de su padre marcaba las 6 en punto. La pantalla del móvil seguía iluminada con el mismo mensaje. Celebramos el 25º aniversario de nuestra promoción. Nos encantaría contar contigo. Sonrió apenas un instante, como quien reconoce un recuerdo que ya no duele, y volvió a guardar silencio. Durante muchos años había imaginado cómo sería regresar a aquel lugar. Al principio pensaba que solo volvería cuando pudiera demostrar que había triunfado. Más tarde comprendió que ningún éxito bastaba para convencer a quien ya había decidido juzgarlo. Entonces dejó de luchar contra ese pensamiento. La vida siguió su curso, y él decidió caminar con ella. ¿Otra vez mirando esa invitación?, preguntó Nerea al entrar en la cocina con una carpeta llena de documentos. Había pasado el día preparando una reunión para la fundación que dirigía. Aún así, encontró un momento para acercarse, rozarle el hombro con suavidad y regalarle una sonrisa tranquila. Todavía no sé si debería ir. Entonces quizá esa sea la razón por la que debes hacerlo. Íñigo levantó la vista. No tengo nada que demostrar. Precisamente por eso. Ella no añadió nada más. Nunca necesitaba largos discursos. Bastaba una frase sencilla para ayudarlo a mirar las cosas desde otra perspectiva. Mientras cenaban una tortilla española acompañada de una ensalada, hablaron de los alumnos que recibirían nuevas becas, de una obra que pronto comenzaría al norte de Madrid y de la visita que pensaban hacer el domingo a la tumba de la abuela Rosario. Aquella rutina sencilla era, sin darse cuenta, el mayor lujo que la vida le había regalado. Años atrás, las cenas terminaban casi siempre entre reproches o silencios incómodos. Ahora, en cambio, el tiempo parecía avanzar despacio, sin necesidad de levantar la voz para entenderse. Al terminar, Nerea recogió las tazas, y antes de salir de la cocina, volvió a mirarlo. Si decides ir, llegaré un poco más tarde. La reunión con los donantes termina a las 8. No te preocupes, iré antes. Ella asintió. Y recuerda una cosa. ¿Cuál? No vuelvas para buscar respuestas. Vuelve solo para comprobar cuánto has cambiado. Aquellas palabras siguieron resonando en su cabeza incluso después de quedarse solo. Esa misma noche recibió una llamada de Almudena Pardo. Dime que vendrás. Íñigo dejó escapar una breve risa. ¿Todos os habéis puesto de acuerdo? No.
Simplemente creo que algunas puertas solo pueden cerrarse cuando uno se atreve a cruzarlas por última vez. Hablaron unos minutos sobre antiguos profesores y compañeros que ahora vivían en otras ciudades. Ninguno mencionó a Amalia. No hacía falta. Cuando terminó la llamada, Íñigo abrió el cajón inferior del escritorio. Dentro seguía guardada una pequeña caja de madera. En ella descansaban el viejo reloj de su padre, una fotografía amarillenta de su primer empleo en la construcción y una nota escrita por la abuela Rosario. La dignidad nunca hace ruido, hijo, pero siempre acaba llegando antes que el arrepentimiento. Leyó aquellas palabras despacio y volvió a cerrar la caja. A la mañana siguiente salió temprano hacia la oficina. Madrid despertaba poco a poco. Las cafeterías comenzaban a llenarse de vecinos. Los primeros autobuses recorrían el Paseo del Prado y las hojas secas giraban sobre el pavimento empujadas por un viento suave. Mientras conducía recibió una llamada del director financiero. Todo está listo. El ayuntamiento dará la aprobación definitiva esta semana. Íñigo respondió con tranquilidad. Perfecto. Que el equipo descanse hoy. Han trabajado demasiado estos meses. Colgó sin darle mayor importancia. Para él, los contratos eran solo la consecuencia del trabajo bien hecho. Nunca un motivo para sentirse superior. Aquella misma tarde sacó del armario un discreto traje gris. Durante un instante dudó antes de coger la chaqueta. No era miedo al reencuentro. Era el recuerdo de la última vez que había visto a Amalia marcharse con una maleta entre las manos. Frente al espejo ajustó la corbata con un movimiento lento y respiró hondo. Entonces comprendió que no era el pasado quien llamaba de nuevo a su puerta. Era él quien, por primera vez en muchos años, estaba dispuesto a abrirla sin miedo. La tarde del reencuentro llegó envuelta en un cielo gris que parecía anunciar lluvia sobre Madrid. Íñigo Valcárcel condujo con calma por el Paseo del Prado, mientras las luces de los escaparates se reflejaban sobre el asfalto húmedo. No había puesto música. Prefería escuchar el rumor del tráfico y ordenar sus pensamientos antes de regresar a un lugar que no había vuelto a pisar desde que su vida cambió 8 años atrás. Al llegar al hotel de Westin Palace Madrid, entregó las llaves al aparcacoches y respiró hondo antes de entrar. El vestíbulo olía a flores frescas y café recién molido. Un cuarteto interpretaba viejas melodías que parecían haber envejecido junto a quienes regresaban para reencontrarse con su pasado. Muchos rostros le resultaban familiares, aunque el tiempo hubiera dibujado nuevas arrugas y cabellos grises. Algunos antiguos compañeros lo saludaron con cordialidad. Otros intentaban reconocer en silencio al muchacho que habían conocido décadas atrás. Íñigo respondió a todos con la misma sonrisa serena. Almudena fue la primera en acercarse. Sabía que vendrías. Yo no estaba tan seguro. Ella sonrió con complicidad. A veces hace falta cerrar una puerta para descubrir que, en realidad, llevaba años abierta. Conversaron unos minutos sobre antiguos profesores y compañeros que ahora vivían en Sevilla, Valencia o Bilbao. Todo transcurría con naturalidad, hasta que una risa conocida rompió el murmullo del salón. Íñigo reconoció aquella voz, incluso antes de girarse. Amalia Roldán. Seguía teniendo esa elegancia capaz de atraer las miradas al entrar en una habitación. Vestía un traje color marfil y caminaba del brazo de un hombre alto, impecablemente vestido. Era Gael Santamaría. Íñigo nunca lo había visto en persona, pero no necesitó presentación para comprender quién era. Amalia también lo descubrió entre los invitados. Durante unos segundos ambos se observaron en silencio. Después, ella sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino la expresión de alguien convencida de conservar la última palabra de una historia terminada hacía muchos años. Se acercó mientras varias conversaciones se apagaban por simple curiosidad. Vaya, nunca imaginé que vendrías. Buenas noches, Amalia.
Ha pasado mucho tiempo. Sí. Ella recorrió con la mirada el traje gris de Íñigo, el reloj de acero que llevaba en la muñeca y sus zapatos perfectamente lustrados. Sigue siendo igual de discreto. Íñigo sonrió apenas. Nunca sentí la necesidad de llamar la atención. Amalia dejó escapar una breve risa. Eso tampoco ha cambiado. Gael estrechó la mano de Íñigo con educación. Encantado. El placer es mío. El apretón fue firme y cortés. Sin embargo, Íñigo percibió que Gael observaba su reloj un instante más de lo normal, como si intentara recordar dónde había visto antes aquella pieza. La conversación continuó unos segundos con una cortesía tan correcta como incómoda, hasta que Amalia decidió romper el equilibrio. ¿Has venido solo? La pregunta sonó inocente, aunque ambos entendieron lo que realmente escondía. Íñigo respondió sin alterar el tono. No exactamente. Ah, ¿no? Ella arqueó ligeramente una ceja. Pensaba que después del divorcio preferías mantenerte alejado de todo esto. Algunos invitados comenzaron a prestar más atención. Íñigo sostuvo su mirada con tranquilidad. Hay etapas que terminan, y otras que enseñan a seguir adelante. Amalia cruzó los brazos. Supongo que sí. Algunas personas avanzan, y otras simplemente aprenden a esconder mejor sus heridas. Almudena observaba la escena desde unos metros de distancia. Sabía que aquello ya no era una conversación entre antiguos esposos, sino una silenciosa lucha por demostrar quién había logrado dejar atrás el pasado. Íñigo no respondió. Apretó suavemente el reloj que había pertenecido a su padre, como si aquel gesto le recordara quién era realmente. Después dirigió la mirada hacia la entrada principal del salón. Nerea todavía no había llegado. Sacó discretamente el teléfono. Ningún mensaje nuevo. Lo guardó de nuevo sin mostrar inquietud. Amalia interpretó aquel gesto de otra manera. ¿Esperas a alguien? Íñigo asintió. Sí. Ella volvió a sonreír, esta vez con una seguridad que rozaba la arrogancia. Espero que no te haga esperar demasiado. Antes de que él pudiera responder, una de las organizadoras anunció el comienzo del cóctel e invitó a todos los asistentes a ocupar sus lugares. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia el gran salón principal. Íñigo caminó con la misma serenidad con la que había entrado. Todavía no sabía que aquella noche no pondría a prueba su éxito profesional. Pondría a prueba algo mucho más importante: la paz que había tardado 8 años en reconstruir y el verdadero valor de una vida levantada, día a día, en silencio. El gran salón del hotel se llenó poco a poco de conversaciones, brindis y risas que intentaban recuperar un tiempo que ya no existía. Bajo la enorme cúpula de cristal, las luces proyectaban un brillo cálido sobre las mesas decoradas con flores blancas y velas encendidas. Íñigo ocupó uno de los asientos del fondo. Nunca le habían gustado los lugares desde los que era imposible observar toda la sala. Amalia, en cambio, parecía sentirse completamente cómoda siendo el centro de todas las miradas. Mientras los camareros servían las primeras copas de vino, varios antiguos compañeros comenzaron a recordar anécdotas del instituto. Entre ellos estaba Maite Villalba, antigua compañera de promoción y una de las pocas personas que había mantenido el contacto con algunos profesores del centro. Escuchaba más de lo que hablaba, como si prefiriera comprender antes que opinar. Las historias despertaban sonrisas sinceras, hasta que una pregunta cambió el ambiente. Íñigo, ¿sigues viviendo en Madrid?, preguntó uno de los asistentes. Sí. ¿Y a qué te dedicas ahora? Antes de que pudiera responder, Amalia intervino con una sonrisa educada. Siempre fue muy reservado con su trabajo. Seguro que eso no ha cambiado. Algunos rieron con discreción. Íñigo apoyó la copa sobre la mesa. Dirijo una empresa del sector de las infraestructuras. La respuesta fue breve. ¿De verdad?, preguntó otro compañero. Sí. Gael observó a Íñigo durante unos segundos,
como si aquella respuesta hubiera despertado un recuerdo. No dijo nada. Solo siguió mirándolo con una atención cada vez más difícil de disimular. En ese momento sonó el teléfono de Íñigo. Era un mensaje de Nerea. He salido de la reunión. Llegaré en unos 15 minutos. Espero no perderme lo más interesante. Una leve sonrisa iluminó su rostro. Guardó el teléfono sin hacer comentarios. Amalia no dejó escapar aquel detalle. Parece que alguien importante está a punto de llegar. Así es. Entonces tendremos el placer de conocerla. Íñigo simplemente asintió. La conversación volvió a girar alrededor de los recuerdos del pasado. Hablaron de antiguos profesores, excursiones escolares y proyectos que nunca llegaron a realizar, hasta que una voz procedente de otra mesa llamó la atención de todos. ¿Habéis visto la noticia de esta mañana? Uno de los invitados mostraba en su teléfono una fotografía publicada por un diario económico sobre una nueva obra pública. Dicen que será uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Madrid. Las personas más cercanas se inclinaron para observar la imagen. Íñigo apenas desvió la vista. Conocía aquel proyecto mejor que nadie. Había recorrido el terreno apenas unos días antes. Gael también alcanzó a verla. Su expresión cambió casi de inmediato. Frunció ligeramente el ceño y volvió a mirar a Íñigo, como si acabara de comprender una relación que hasta ese momento había pasado por alto. Amalia, ocupada conversando con otros compañeros, no advirtió aquel cambio. Almudena se acercó discretamente a Íñigo. ¿Todo bien? Perfectamente. Ella sonrió. No parece que todos puedan decir lo mismo. Íñigo respondió con la serenidad de siempre. Cada uno carga con aquello que decide llevar consigo. En ese instante, las puertas principales del salón volvieron a abrirse. El murmullo fue apagándose poco a poco. Una mujer de cabello castaño, vestida con un elegante traje azul marino, cruzó el vestíbulo con paso tranquilo. Saludó al personal del hotel antes de detenerse un instante para buscar a alguien entre los invitados. Cuando sus ojos encontraron a Íñigo, su expresión cambió por completo. Sonrió con la naturalidad de quien llega al lugar donde realmente se siente en casa. Íñigo se puso de pie. Nerea caminó hasta él y, sin prestar atención a las miradas que comenzaban a seguirla, tomó su mano con cariño. «Perdóname por el retraso», dijo en voz baja. La reunión se alargó más de lo previsto. «Lo importante es que ya estás aquí». Ella acomodó suavemente la solapa de su chaqueta. Un gesto sencillo que hablaba de años de complicidad. El salón quedó en silencio. Nadie esperaba aquella escena. Amalia dejó de sonreír. Gael observó a Nerea con evidente sorpresa. Reconocía su rostro por las entrevistas que había concedido como directora de una conocida fundación educativa. Y aquella revelación terminó de desmontar muchas de las ideas que había construido durante la noche. A unos metros de ellos, Maite Villalba dejó lentamente su copa sobre la mesa. Miró primero a Íñigo, después a Amalia, y comprendió que había llegado el momento de que algunas verdades dejaran de permanecer en silencio. Cuando Nerea tomó asiento junto a Íñigo, el ambiente recuperó lentamente el murmullo habitual. Sin embargo, ya nada era igual. La curiosidad había sustituido a las conversaciones despreocupadas, y más de una mirada se dirigía discretamente hacia aquella pareja que transmitía una serenidad difícil de fingir. Nerea saludó con naturalidad a quienes estaban cerca, sin intentar convertirse en el centro de atención. Preguntó por antiguos profesores, recordó algunos nombres que Íñigo le había mencionado en casa y agradeció la bienvenida de los asistentes. Su sencillez sorprendió a más de uno. Amalia la observaba en silencio. Durante años había imaginado cómo sería la mujer que pudiera ocupar el lugar que un día fue suyo. Nunca pensó que encontraría a alguien tan serena y tan segura de sí misma.
Mientras los invitados se dirigían al comedor, Maite Villalba se acercó discretamente a Nerea. Encantada de conocerte. Soy Maite. El gusto es mío. Íñigo me ha hablado mucho de ti. Maite sonrió. Espero que solo haya contado las cosas buenas. Las tres mujeres compartieron una sonrisa cordial. Incluso Amalia respondió con un gesto educado antes de volver junto a Gael. Durante la cena, un antiguo compañero comentó el estado del instituto donde todos habían estudiado. Da pena recordar cómo estaba hace unos años. Necesitaba una reforma urgente. Por suerte eso cambió, respondió Maite. Hace tiempo apareció un benefactor anónimo. Gracias a aquella ayuda se renovaron las aulas, la biblioteca, y nació un programa de becas que todavía sigue funcionando. Varios invitados intercambiaron miradas de sorpresa. ¿De verdad? Nunca lo supimos, porque esa fue su única condición, ayudar sin que nadie conociera su nombre. La conversación despertó un interés sincero. Algunos recordaron a profesores que pudieron seguir enseñando y a jóvenes que terminaron sus estudios gracias a aquellas becas. Íñigo permanecía en silencio. Nerea lo miró de reojo y sonrió con discreción. Sabía perfectamente de quién hablaban, pero también conocía el deseo de su marido de mantenerse siempre en un segundo plano. Un profesor ya jubilado, invitado de honor aquella noche, se acercó lentamente a la mesa. Nunca olvidaré el día en que recibimos aquella ayuda. Pensábamos que tendríamos que cerrar varios talleres por falta de recursos. Hizo una breve pausa. Quien tomó aquella decisión no solo aportó dinero, les devolvió el futuro a muchos jóvenes. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo. Amalia también aplaudió, aunque por primera vez desde que comenzó la noche lo hizo con cierta distracción. ¿Llegaste a conocer a ese benefactor?, preguntó uno de los asistentes. El profesor negó con la cabeza. Solo una vez. Me pidió que jamás revelara su identidad mientras él pudiera evitarlo. Maite sonrió con respeto. Hay personas que necesitan reconocimiento para sentirse útiles. Otras prefieren hacer lo correcto y seguir adelante. Nadie respondió. El silencio resultó más elocuente que cualquier comentario. En ese momento, desde otra mesa, varios invitados comentaban una noticia publicada aquella misma mañana. Parece que ya se ha confirmado la adjudicación del nuevo proyecto de infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos mostró la noticia en su teléfono. Gael alcanzó a verla de reojo. Su expresión cambió de inmediato. Reconocía el nombre de la empresa responsable y comprendió cuál era la verdadera posición de Íñigo en aquel proyecto. No dijo una sola palabra. Amalia advirtió por primera vez la incomodidad de su acompañante. No sabía qué había provocado aquel cambio, pero comprendió que algo había quebrado la seguridad con la que Gael había llegado al hotel. Al terminar la cena, varios invitados rodearon al profesor jubilado para seguir recordando viejos tiempos. Maite se acercó entonces a Íñigo. Algún día tendrán que saber quién hizo posible todo esto. Él negó suavemente con la cabeza. No hace falta. Lo importante es que aquellos chicos tuvieron una oportunidad. Maite sonrió. Supongo que por eso nunca has cambiado. Íñigo respondió con una tranquilidad desarmante. Saber mi nombre no cambiaría la vida de nadie. A pocos metros de allí, Amalia observaba la escena sin alcanzar a escuchar sus palabras. Por primera vez en muchos años, tuvo la sensación de que el hombre al que creyó conocer había construido una vida mucho más grande de lo que ella había imaginado. Y comprendió, con una punzada inesperada, que quizá nunca había llegado a conocerlo de verdad. La velada comenzaba a acercarse a su final. Muchos invitados se despedían con abrazos, intercambiaban números de teléfono o prometían volver a reunirse antes de que pasaran otros 20 años. Sin embargo, para Amalia el tiempo parecía haberse detenido. Observó a Íñigo desde el otro extremo del salón.
Reía con naturalidad mientras conversaba con un antiguo profesor. Nerea permanecía a su lado, escuchando en silencio y sonriendo con esa tranquilidad que no necesitaba llamar la atención. Aquella imagen resultaba extrañamente dolorosa, no porque Íñigo pareciera feliz, sino porque comprendió que aquella paz había sido construida día tras día, durante los años en que ella ya no había formado parte de su vida. Gael regresó después de atender otra llamada. «Será mejor que nos vayamos», dijo mientras consultaba el reloj. Amalia apenas respondió. «¿Te ocurre algo?» «No pasa nada». Pero su voz ya no transmitía la seguridad de hacía unas horas. Durante toda la noche habían hablado de proyectos, becas y personas agradecidas. Nadie había presumido de coches, relojes o dinero. Y, aún así, Íñigo había despertado un respeto que Gael nunca conseguía provocar cuando hablaba de sus propios logros. Aquella diferencia comenzó a pesarle más de lo que estaba dispuesta a admitir. Gael observó una vez más el salón. «No merece la pena seguir dándole vueltas. Vámonos». No preguntó cómo se sentía. Solo quería marcharse. Por primera vez, Amalia sintió que estaba completamente sola. Pocos minutos después, varios invitados salieron a la terraza para contemplar la noche madrileña. El aire era fresco y una ligera brisa recorría el paseo del Prado. Amalia encontró a Íñigo observando las luces de la ciudad. Se acercó despacio. «¿Podemos hablar un momento?» Él asintió. Permanecieron unos segundos en silencio. «Esta noche me he dado cuenta de que hay muchas cosas de tu vida que nunca llegué a conocer». Íñigo apoyó las manos sobre la barandilla. «Todos cambiamos con el tiempo. No hablo solo de eso». Respiró hondo antes de continuar. «Cuando estábamos casados, siempre pensé que el trabajo era lo más importante para ti». Íñigo sonrió con una leve melancolía. No era el trabajo. Era el futuro que intentaba construir para los dos. Amalia bajó la mirada. Aquellas palabras despertaron recuerdos que durante años había preferido ignorar. Por primera vez no buscaba justificarse. Solo quería comprender. «¿Llegaste a odiarme?» Íñigo tardó unos segundos en responder. «No. ¿Ni siquiera cuando nos separamos?» Él negó suavemente con la cabeza. «El rencor pesa demasiado. Llega un momento en que uno decide dejar de cargar con él». Las palabras fueron pronunciadas sin reproches, con la serenidad de quien ha dejado atrás una vieja tormenta. Amalia sintió un nudo en la garganta. Creo que nunca entendí al hombre que tenía delante. Íñigo la miró con calma. Quizá los dos necesitábamos vivir caminos distintos para descubrir quiénes éramos de verdad. En ese momento apareció Nerea a unos metros de distancia. No interrumpió la conversación. Esperó en silencio, respetando aquel último capítulo que ambos necesitaban cerrar. Íñigo comprendió que había llegado el momento de marcharse. Antes de hacerlo, volvió a mirar a Amalia. Todos cometemos errores. Lo importante es decidir qué hacemos después con ellos. Ella asintió lentamente. No esperaba recuperar el pasado. Le bastaba con saber que todavía era posible aprender de sus propios errores. Cuando Íñigo caminó hacia Nerea, ella entrelazó su mano con la de su marido con absoluta naturalidad. ¿Nos vamos? Sí. Mientras abandonaban el hotel, varios antiguos compañeros se acercaron para despedirse. El profesor jubilado estrechó la mano de Íñigo con afecto. «Gracias por no haber olvidado de dónde vienes». Íñigo sonrió con humildad. Hay lugares que siempre forman parte de uno. Ya dentro del coche, Nerea permaneció unos instantes en silencio antes de arrancar. «Estoy orgullosa de ti». Íñigo la miró con sorpresa. «¿Por qué?» Ella sonrió. «Porque esta noche no has sentido la necesidad de demostrar quién eres. Has dejado que tu vida hablara por ti». Íñigo apoyó la cabeza en el respaldo mientras contemplaba las luces de Madrid alejándose tras la ventanilla. Comprendió entonces que la mayor victoria nunca había sido levantar edificios ni firmar grandes proyectos.
La verdadera victoria consistía en regresar al lugar donde un día fue herido, y descubrir que el pasado ya no tenía poder sobre la persona en la que se había convertido. Sin saberlo, la mañana siguiente terminaría de cerrar para siempre aquel capítulo de su vida. La mañana siguiente amaneció despejada sobre Madrid. La lluvia de la noche anterior había dejado el aire limpio y un silencio agradable envolvía las calles del barrio de Salamanca. Desde la cocina llegaba el aroma del café recién hecho mientras los primeros rayos de sol iluminaban la terraza. Íñigo abrió la ventana y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el pasado ya no ocupaba espacio en su interior. Nerea terminó de preparar el desayuno y dejó 2 tazas sobre la mesa. «Has dormido mejor que otras veces». Íñigo sonrió. «Creo que anoche cerré una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta». Desayunaron sin prisas. Hablaron de la reunión de la noche anterior, de los proyectos de la fundación y del viaje que querían hacer antes de terminar el otoño. Eran conversaciones sencillas, pero precisamente esa sencillez daba sentido a todo lo que habían construido juntos. Cuando terminaron, el teléfono de Íñigo vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Amalia. «Gracias por escucharme anoche. Sé que hay errores que no pueden borrarse, pero necesitaba pedirte perdón. Ojalá nunca pierdas la paz que vi ayer en tus ojos». Íñigo leyó el mensaje una sola vez. No sintió rabia, tampoco alegría, solo una profunda serenidad. Apagó la pantalla y dejó el teléfono a un lado. Nerea no preguntó qué decía el mensaje. No era necesario. Se conocían lo suficiente para comprender que algunas conversaciones pertenecían al pasado y otras al presente. Poco después, salieron a caminar por el Parque del Retiro. Las hojas doradas cubrían los senderos y varias familias disfrutaban de la tranquila mañana de domingo. Mientras avanzaban entre los árboles, Íñigo recordó una frase que la abuela Rosario repetía cuando él era niño. «La paz no llega cuando el mundo reconoce tu valor. Llega el día en que dejas de necesitar ese reconocimiento». Aquellas palabras cobraban ahora un significado completamente distinto. Durante muchos años creyó que el éxito consistía en demostrar que podía llegar más lejos que quienes habían dudado de él. Con el tiempo descubrió que el verdadero triunfo era regresar a casa con la conciencia tranquila, rodeado de personas que lo querían por quien era y no por lo que poseía. Nerea enlazó su brazo con el suyo. «¿En qué piensas?» Íñigo contempló el lago, donde la luz del sol se reflejaba suavemente sobre el agua. «En lo afortunado que soy». Ella sonrió. «Entonces piensa también en todo lo que aún nos queda por vivir». Continuaron caminando sin prisa. Detrás quedaban los recuerdos, los errores y las heridas que un día parecieron imposibles de superar. Delante solo se abría un camino construido con respeto, confianza y pequeños momentos compartidos. Porque, al final, las personas no son recordadas por las veces que respondieron a una humillación, sino por la manera en que decidieron vivir después de ella. Mientras Madrid despertaba lentamente bajo el cielo azul del otoño, Íñigo comprendió que algunas victorias nunca necesitan aplausos, solo necesitan un corazón en paz. Al final, algunas heridas no desaparecen con el paso del tiempo, sino cuando encontramos el valor de mirarlas sin rencor y seguir adelante. La historia de Íñigo nos recuerda que la verdadera grandeza no nace del éxito ni del reconocimiento, sino de la capacidad de construir una vida llena de dignidad, amor y paz. Personalmente, creo que las historias que más nos inspiran son las de quienes, después de caer, eligen levantarse sin perder la bondad. Si esta historia ha llegado a tu corazón, me encantará saberlo. Escribe un 1 en los comentarios si te ha gustado y te ha acompañado hasta el final. Si crees que hay algo que mejorar o simplemente no conectó contigo, escribe un 0. Tu opinión siempre será bienvenida.
Quizá la enseñanza más valiosa sea que el amor verdadero se demuestra cuidando de quienes caminan a nuestro lado. Un acto de bondad puede cambiar un destino. Una oportunidad puede transformar una vida y una familia también puede construirse con respeto, cariño y decisiones sinceras. Al final, la compasión y la generosidad siempre tendrán más valor que el dinero o la posición social. Como una lámpara encendida junto a una ventana en una noche de invierno, un gesto de bondad puede iluminar el camino de alguien cuando más lo necesita. Esta es una historia adaptada, inspirada en emociones y experiencias humanas universales, creada para invitarnos a reflexionar. Te animo a dedicar unos minutos a pensar qué parte de esta historia se parece a tu propia vida. Y si estas palabras te han acompañado, será un placer volver a encontrarnos muy pronto en una nueva historia.